roca capaz de presentarse poderosamente en la vida de cada hijo tuyo. Tú lo puedes sentir eso todos los días. Tal vez en este mismo momento tú puedes contar alguna experiencia tuya de cómo la intervención divina fue extraordinaria en tu vida, en la vida de tus hijos. La mano poderosa siempre nos está guiando. Quiere decir, aunque somos peregrinos y advenedizos en este mundo, podemos contar todos los días con los privilegios del ser cristiano, los privilegios de la salvación. La vida de salvado ya comienza en esta tierra. Las bendiciones y la protección divina son extraordinarios. Sin embargo, el cristiano no solamente tiene privilegios, tiene también responsabilidades, y a eso vamos en la lección de esta semana. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Este texto, si tú ves todo el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, especialmente los primeros versículos antes del 13 que acabamos de leer, este texto todo se refiere a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Sara. Son esos hombres a quienes Pablo ahora dice que ellos miraron la promesa de lejos. ¿Qué promesa ellos miraban de lejos? La promesa del Mesías. La promesa del Mesías para ellos todavía no era un acontecimiento real. Cada día cuando sacrificaban al Cordero, tenían la seguridad del perdón, tenían la seguridad de la venida del Mesías, de que el Mesías moriría en la cruz del Calvario por ellos, pero lo pedían solamente por sombra, por símbolo. Ese corderito que sacrificaban era el símbolo del Cordero de Dios que vendría para rescatarlos del poder del pecado. Por eso es que estos héroes de la fe, Abraham, Enoc, Noé, Sara, miraron esas promesas de lejos. Sin embargo, vivieron como extranjeros y peregrinos. Ahora nosotros ya no miramos hacia el futuro, hacia algo que va a venir. Nosotros miramos hacia el pasado, a algo que ya sucedió. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Nosotros no necesitamos de un simbolismo para saber que Cristo murió en la cruz o que Cristo va a morir. Para nosotros ya es historia, es verdad. Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya no necesitamos mirar al futuro, a algo que vendrá, sino al pasado, a algo que vino. Por lo tanto, si Abel, Enoc, Noé y Sara, gente que miró el nacimiento de Cristo allá en el futuro, si ellos, con una esperanza futura, andaron como errantes extranjeros y peregrinos en esta tierra, quiere decir, no se amarraron a las cosas de esta tierra, cuánto más nosotros, para quien la esperanza ya es una realidad, nosotros también deberíamos vivir vidas de extranjeros y peregrinos. Quiere decir, deberíamos tener mucho cuidado de aprofundar nuestras raíces en esta tierra, porque puede suceder que cuando Cristo venga, estemos tan acostumbrados a este mundo, estemos tan adaptados a este mundo, hayamos llegado al punto en que no podemos vivir sin las cosas de esta tierra, que no nos parezca nada interesante ir para el cielo con Jesús. Algunos pueden entender este texto de que esos hombres andaron como extranjeros y peregrinos. Algunos pueden entender este texto como sinónimo de sufrimiento y privaciones. Quiere decir que en este mundo debemos vivir sufriendo siempre, no debemos tener una buena casa, no debemos tener un buen carro. Y mucha gente piensa, ¿para qué voy a mandar a mis hijos a estudiar si ya Cristo está volviendo? ¿Para qué voy a emprender un negocio? ¿Para qué voy a comprar una casa? Soy errante, peregrino, mi tesoro está en el cielo, mi herencia está en el cielo. Pero tenemos que ser cuidados, porque pensando que somos peregrinos,
no podemos andar por esta vida dando un pésimo testimonio del Evangelio y del poder de la salvación. Porque cuando la gente nos vea sufriendo, cuando la gente vea que una persona dice que es un cristiano, pero sin embargo vive en la miseria, siempre desempleado, siempre teniendo que prestarse dinero, porque sin dinero no se puede vivir en esta tierra, y si no ganas el dinero honestamente con trabajo, ¿qué vas a hacer? Y alguien te ve así, y tú dices que eres cristiano. ¿Cuál es el testimonio del cristianismo? Yo no quiero decir que el cristiano no pase por dificultades circunstancialmente, ya hemos estudiado eso. Pero la salvación empieza en esta tierra. Quiero decir, tú en esta tierra tienes que comenzar a disfrutar de la grande herencia que un día futuramente y espiritualmente Dios te la va a dar. Pero cuando la salvación llega a tu vida en esta tierra, ya tienes que aprender a vivir con mejor salud, con mejor nivel de vida, a crecer culturalmente, profesionalmente, inclusive socialmente, financieramente. ¿Por qué? ¿Por qué financieramente? Porque ahora tú descubriste el secreto de la prosperidad financiera. Descubriste que no todo lo que tienes te pertenece, sino que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios y que Él te da 90% de eso para que tú administres, pero 10% se ha separado para Él. Eso es el sagrado diezmo. Y en la medida en que tú respetes esto, vas a ser próspero financieramente. Eso es una promesa contundente. No es una sugestión, no es una posibilidad, tal vez sí, tal vez no. Es una promesa. Por lo tanto, los privilegios de la salvación ya comienzan en esta tierra. Y aunque tienes que tener cuidado de no amarrarte al punto de perder interés por las cosas espirituales, tienes que también tener cuidado de no dar un pésimo testimonio de la vida cristiana y hacer pensar a todos que ser cristiano es solamente sufrir y no tener nada en esta vida porque estás esperando el reino de los cielos cuando Cristo venga. No, no es así. Si ya fuimos encontrados por Cristo y si decidimos seguirlo por amor, entonces debemos comenzar a usufruir las bendiciones que Él nos ha prometido. Ahora, debemos recordarnos que Él dijo que su reino no es de este mundo. Y cuando Él dijo que su reino no es de este mundo, no estaba queriendo decir pues que el ser humano no debería en esta tierra usufruir de tantas cosas buenas también que Dios puede dar, sino que debe tener cuidado de no dejar que las cosas terrenales empañen su visión. Tal vez tú me digas, pastor, esa línea divisoria es muy fina. ¿Cómo puedo saber cuándo me estoy yendo a un lado o cuándo me estoy yendo al otro lado? Entonces viene la respuesta del propio Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedirle a quién. En la medida que tú separes todos los días tiempo para pasar con Jesucristo, orando, estudiando la Biblia y meditando en la porción de la Biblia que has estudiado, cuando todos los días tú separas un tiempo para tu vida devocional, tú vas a descubrir que el equilibrio, el sentido común, el saber colocar las cosas en su debido orden, es un asunto que Dios te da. Yo conozco mucha gente en este mundo que tiene mucho dinero, gente cristiana, y que no tiene miedo de darle a Dios las bendiciones que le da. Nosotros tenemos en Brasil un hermano que Dios lo ha bendecido, en 30 años le ha dado muchos bienes materiales. Pero él ayuda a la iglesia sin miedo. Ha comprado emisoras de televisión, ha comprado emisoras de radio para la iglesia, le ha entregado a la iglesia, ha ayudado a construir templos, en fin. Y Dios lo ha bendecido siempre. En cierta ocasión yo estuve orando con él y él me decía, mire pastor, yo he descubierto a lo largo de mi vida que una de las cosas que necesito para recibir de Dios es entregarle a Dios todo lo que me da, y yo le doy sin miedo y Él me da sin miedo. Y después de tantos años observando la vida de los cristianos, he llegado a la conclusión de que Dios sabe a veces a quién le puede confiar sus riquezas. Porque si Él no te puede confiar el don del canto, por ejemplo, no te va a dar el canto. Si
Si el don del canto va a ser motivo para que te pierdas, nunca te va a dar el don del canto. Si el don del dinero va a ser un motivo para que te pierdas, que te vuelvas egoísta, prepotente, soberbio, Dios nunca te va a confiar el dinero. Ahora, si Él sabe que eres un instrumento, que tú no eres nada más que un administrador divino de Dios en esta tierra, eres un canal de bendiciones para los otros seres humanos, Dios te va a confiar y te va a confiar sin miedo. Entonces yo conozco muchos cristianos a quienes Dios los ha bendecido y ellos saben administrar lo que Dios les ha dado y son instrumentos poderosos para el avance de la obra en esta tierra, porque aunque nosotros muchas veces digamos románticamente que Dios y la iglesia no necesitan de dinero, mientras vivamos en este mundo donde todo se compra y se vende, donde no se puede imprimir un papel sin pagar a la imprenta, donde no se puede transmitir un programa de televisión sin pagar lo que cobra el canal, donde no se puede realizar una campaña evangelística sin alquilar un equipo de sonido, un teatro, un estadio. En este mundo, claro que vamos a necesitar dinero. Y Dios no va a hacer llover ese dinero del cielo. Dios va a darle fuerzas a los miembros de la iglesia para que ellos trabajen. Dios les va a dar oportunidades de trabajo, les va a abrir las puertas para que ellos generosamente después devuelvan a Dios lo que tienen que dar, devolver, y Dios pueda continuar dándoles más. Por otro lado, yo conozco gente también en muchos países que vive orando, vive estudiando la Biblia. Mediodía solo leen y estudian la Biblia y después en la tarde solo salen a dar estudios bíblicos. Esa es la vida de ellos. La pobre esposa trabaja, tiene 4 o 5 niños. Él no trabaja, él no busca empleo. Y él cree que esa es la vida del cristiano, porque el cristiano no tiene que preocuparse por las cosas de esta vida. En la opinión de él, el cristiano es un extranjero y peregrino, solo tiene que pensar en la herencia eterna, cuando Cristo venga. En esta tierra no. Solo que él necesita ropa para vestir, necesita comida para comer, y es la esposa sufriendo, además de criar a los 4 o 5 hijos, la que tiene que ir a trabajar para traer pan, porque él solo se ocupa en las cosas de Dios. No. Cuando Dios necesita hombres que dediquen todo su tiempo a la obra de Dios, Dios llama a esos hombres para el ministerio a través de los canales regulares de la iglesia. Ese es el caso de los pastores. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Dios llama a todos sus hijos de las tinieblas a la luz, pero no necesariamente llama a los hijos que ya están en la luz, no los llama a todos para el ministerio. Él llama a algunos. Y para llamar a esos algunos, la iglesia tiene una estructura organizada. Que la iglesia muchas veces puede fallar, sí, como somos seres humanos, podemos equivocarnos y fallar. Pero esa es la estructura organizada que Dios dejó para liderar los destinos de su iglesia en esta tierra, y tenemos que respetarlos. La lección de esta semana habla también de los cristianos y la sociedad. ¿Cuál debería ser nuestra relación con la sociedad en medio de la cual vivimos? Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Sabes que nosotros vivimos en un mundo donde las personas confunden las cosas. Hay grandes sociedades, clubes, organizaciones promotoras de la paz en esta tierra. Creo que ya lo dije en una lección anterior. Cuando se reúne la ONU, cuando se reúnen líderes políticos de diferentes países del mundo, ellos están allá afuera en la calle, con fajas escritas, con placas escritas, agrediendo, y ellos ahí presentándose como grandes apóstoles de la fe, como apóstoles de la paz, grandes defensores de la paz. Sin embargo, si tú muchas veces haces una investigación de la vida de ellos, vas a ver que en la casa agreden a la esposa, agreden a los hijos. ¿Qué tipo de paz es la que el mundo busca?
Cristo estuvo en esta tierra y dijo así: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo es que el mundo da la paz? El mundo llama paz a la paz exterior. No importa cómo esté el corazón, lleno de complejo, de temor, de desesperación, no, lo que importa es la paz por fuera. Sucede que esa paz por fuera puede ser conseguida de alguna manera como una especie de barniz que se coloca encima de la madera podrida. Ahora, la paz que ofrece Cristo es la paz por dentro, paz interior, que finalmente se traduce en paz exterior. ¿De qué manera? Haciendo que el cristiano viva en paz, primero, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Segundo, con sus vecinos. Tercero, con la iglesia. Y cuarto, con la sociedad en general. Ahora, ¿qué tipo de paz es la del cristiano que en la iglesia comienza a liderar un grupo contra otro grupo dentro de la propia iglesia? Porque unos creen que la cortina debe ser marrón y otros creen que la cortina debe ser azul. Unos creen que la iglesia debe extenderse 2 metros más y los otros no. Unos creen que las flores deben ser así y otros creen que la flor debe ser así. Y por causa de eso, muchas veces se divide toda la iglesia. Decimos que somos cristianos. ¿Qué tipo de paz es esa? En Brasil hay un refrán que dice así: cuando uno no quiere, 2 no pelean. Voy a repetirlo. Cuando uno no quiere, 2 no pelean. Para que haya pelea, siempre tienen que querer 2 personas. Porque cuando uno no quiere, el otro puede agredir, puede insultar, pero se cansa y se va porque el otro no responde. Por lo tanto, cuando Cristo dijo que debemos dar una mejilla, al que nos da un golpe en una mejilla, debemos darle el otro lado. Lo que estaba diciendo es eso. Cuando uno no quiere, 2 no pelean. Y los cristianos tenemos que aprender a vivir en paz con la sociedad. Tenemos que respetar a nuestros vecinos. Tenemos que respetar la opinión de nuestros vecinos. Tenemos que respetar lo que creen nuestros vecinos. Vamos a decir, cuando abrimos la Biblia no encontramos base para adorar a la Virgen María. Pero el hecho de que esa es una verdad bíblica no me da a mí derecho de agredir con esa verdad bíblica a un vecino mío que con toda sinceridad de su corazón adora a la Virgen María. Yo no tengo el derecho de usar la verdad como una vara para agredir a mis semejantes. El poder del papado está claro en la profecía. Pero eso no me da derecho para ir a una plaza pública frente a la Iglesia Católica y comenzar a agredir al Papa. Tú te das cuenta, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene que mostrar resultados en la vida del cristiano. Y uno de esos resultados es aprender a vivir en paz con la sociedad en la cual vivimos. El capítulo 13 de Hebreos, versículos 1 al 5, después el 16 y el 17, dicen así: permaneced en el amor fraternal. Que el amor fraternal permanezca entre ustedes, hablando a la iglesia, a los cristianos judíos a quienes la epístola a los hebreos se dirigió. Que permanezca el amor fraternal entre ustedes. Y ahí habla de la hospitalidad. Hospitalidad que llevó en el pasado a muchos, como Abraham, que sin saber estaban hospedando ángeles. Hoy día, debido a la violencia del mundo en que vivimos, a veces la hospitalidad está muriendo lentamente. En el Brasil había personas que los sábados aparecían en las iglesias. Siempre se sentaban ahí el sábado de mañana, pasaban por diferentes iglesias, los hermanos veían gente nueva, se aproximaban, los abrazaban, los saludaban, los llevaban a almorzar a sus casas y en un descuido les robaban cosas.
Y comenzamos a darnos cuenta cuando la situación aparecía en una ciudad, en la otra ciudad, en una iglesia, en la otra iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Gente viva, que un día descubrió que los adventistas, cuando aparece alguien extraño en la iglesia, los llevan para almorzar. Alguien nuevo, los llevan para almorzar. Entonces vamos a aprovecharnos de eso. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Los hermanos dijeron, bueno, ya no podemos llevar gente que no conocemos, por más que diga que es adventista, que viene de la otra ciudad. Si yo no lo conozco, no lo puedo llevar a mi casa. Y la propia Biblia describe eso. El propio Señor Jesucristo dijo que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sin embargo, uno de los resultados de que Cristo hizo algo en mi vida es que tengo que ser un hombre hospitalario. Mi hogar tiene que ser un hogar hospitalario. Otra orden que el apóstol Pablo nos da es que nos acordemos de los presos. Aunque aquí específicamente se refiere de los presos en las prisiones, también podemos pensar aquí en los presos, aquellos presos de vicios, del alcohol, del cigarro, de las drogas. Pero en muchas iglesias hay hermanos bondadosos, generosos, que dedican de su tiempo para visitar a los presos. He escuchado de noticias extraordinarias en muchos países del mundo donde tenemos grupos de presos adventistas, no porque ellos hayan sido adventistas antes de entrar a la prisión, sino porque allá en la prisión conocieron el Evangelio gracias al trabajo amoroso, misericordioso de un miembro de la iglesia que visitaba a los presos. Muchas veces recibiendo burlas, muchas veces los presos no querían saber nada, pero ellos insistían. Y hoy día en muchos países del mundo, en muchas ciudades del mundo, tenemos núcleos de presos que creen en Jesucristo dentro de las prisiones. Inclusive la iglesia adventista tiene un ministerio llamado el Ministerio de las Prisiones. Y si tú estás envuelto en ese tipo de trabajo, que Dios te bendiga. Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, una vez en un simbolismo de lo que va a suceder en la venida de Cristo, dice que Él dirá, cuando yo estuve preso me visitasteis. Y muchos preguntarán, ¿pero cuándo estuviste preso? Y Jesús dirá, cuando lo hicisteis con uno de estos pequeñitos, refiriéndose a los presos de esta tierra, lo estabais haciendo conmigo. Entonces vale la pena también, como fruto del amor de Cristo por nosotros, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, poder participar en cualquier de estos tipos de ministerios. Hay un asunto que va a quedar para ser discutido un poco más adelante con relación al matrimonio y el lecho sin mancilla. Los cristianos tienen que aprender a vivir una vida de pureza dentro del matrimonio. El texto dice que para los fornicarios y para los adúlteros no hay lugar en el reino de Dios. A ellos los juzgará Dios. La edición de esta semana habla del pecado y del peligro de la avaricia. ¿Qué cosa es avaricia? Es guardar los dones de Dios egoístamente, con miedo de que en el futuro nos va a faltar. Y cuando Cristo venga nos va a encontrar con todo eso guardado sin saber qué hacer. Yo no quiero decir que el cristiano tiene que vivir con el dinero contado o con cualquier cosa que tenga en la mano contada para el día. Yo creo que un sentido de ahorro debe también existir en la vida de cada cristiano. Pero ahorrar es una cosa y guardar y esconder es otra cosa. La avaricia es un pecado. Es un pecado que tiene sus orígenes en el egoísmo, en el desamor y en la desconfianza en las promesas de Dios. La obediencia a los pastores es otra de las cosas que Pablo menciona como fruto de lo que Cristo hizo en la vida de los cristianos. Cuando yo era pequeño, el pastor visitaba una vez por mes nuestra iglesia. Éramos 8 o 9 miembros, adultos y algunos pequeñitos entre los cuales yo estaba. Y el pastor se hospedaba en nuestra casa, porque no había hotel en la ciudad. Y mi madre pidió a mi padre, a pesar de que él no creía en el Evangelio ni nada, le pidió para construir un cuartito allá atrás. Y cada vez que el pastor venía a nuestra ciudad se hospedaba en ese cuarto. Solo que a ese cuarto no entraba nadie. En ese cuarto solo se hospedaba el pastor. Era el cuarto del pastor. Y cuando el pastor
se ausentaba por un año porque la sede del distrito era en otra ciudad, ese cuarto permanecía cerrado. Cuando el pastor avisaba que estaba llegando, mi madre entraba para limpiar el cuarto, se arrodillaba y oraba diciendo a Dios: Señor, no soy digna de entrar para limpiar el cuarto de tu siervo, de tu ministro, pero te doy gracias por el privilegio que me das. Y yo lo miraba pequeño y pensaba: ¿quién es ese siervo que viene? ¿Quién es ese hombre de Dios que viene? Y él se sentaba a nuestra mesa, él hacía la oración antes de comer. Y yo lo miraba, extasiado. Ese es el hombre de Dios, es el siervo de Dios. Él siempre vestía un terno oscuro. Quiere decir, desde niño mi madre me enseñó una cosa: el pastor es un hombre de Dios, hay que respetarlo. Ahora yo te pregunto, los pastores que somos hombres de Dios, siervos de Dios, ¿nos equivocamos? Sí, infelizmente nos equivocamos. Y a veces nos equivocamos mucho. Y tal vez por eso es que el respeto que la iglesia tenía antes por sus pastores parece que está desapareciendo. Yo no sé si nosotros nos volvimos tan comunes, tan ordinarios en nuestras actitudes, al punto de que la iglesia no respeta a sus pastores como respetaba antiguamente. O yo no sé dónde está el problema. Pero el pastor debe vivir vida de pastor y la iglesia debe ver a su pastor como un hombre de Dios. Esta lección es tan abundante que voy a comentarla durante 40 minutos, porque hay algunos asuntos que necesitamos discutir un poco, como por ejemplo, de la vida. Mira, la apostasía no empezó en la tierra. La apostasía empezó en el cielo. ¿Quién era el pastor en el cielo? El propio Dios. Y sin embargo, una tercera parte de los ángeles se fue, apostató, abandonó. La apostasía es el precio de la libertad. Mientras vivamos en este mundo, muchas veces personas van a decidir a favor y otras van a decidir en contra. Es una ley de la vida. Claro que esto no puede llevarnos a conformarnos, a cruzar los brazos y decir: bueno, es una ley de la vida, entonces que apostate la gente sin problema. No, yo creo que como iglesia debemos hacer todo lo posible para cerrar las puertas a fin de que nuestros hermanos no se vayan. Debemos proveer cariño, amor, comprensión. Debemos tener la capacidad de darnos cuenta cuando alguien está herido espiritualmente. Porque alguien que es herido por algún motivo espiritual, problemas familiares, problemas financieros, problemas físicos, si no se le da atención, la tendencia es seguir muriendo. Entonces la iglesia tiene que estar alerta. Pero lo que Pablo habla no es tanto de la responsabilidad de la iglesia para con los que salen. Pablo habla es de la responsabilidad personal. Hebreos 6, 4 al 9 dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y el capítulo 10, versículo 26 al 29 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Cuanto mayor castigo, pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, lo que estos dos versículos dan a entender es que cuando una persona cae, ya no hay perdón para esa persona. Y tenemos que tener mucho cuidado con llevar desesperación a los que escuchan la lección de la escuela sabática. Pero el texto dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. El otro texto dice, porque si pecaremos voluntariamente después del recibimiento del conocimiento, ya no hay esperanza. Pero si tú te das cuenta al analizar este texto, y sería bueno que abras la Biblia para que veas Hebreos 6, 4 al 9, Hebreos 10, 26 al 29, te vas a dar cuenta que la palabra espíritu, espíritu, espíritu está constantemente mencionada aquí. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El otro dice, porque si pecáramos voluntariamente, entonces estará haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Lo que está hablando, estos dos textos están hablando del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Mira, no hay ocasión que nosotros pequemos en que podamos decir, mira, yo estaba andando, tropecé y caí. Es decir, no voy a decir que no hay, por ejemplo, si tú estás ahí tranquilo, sentado, y de repente viene alguien, comienza a discutir contigo, tú evitas, pero él viene y te da un golpe. Inmediatamente tú instintivamente reaccionas, le das un golpe, él cae y muere. Es decir, tú no planeaste eso, tú no proyectaste eso, tú no querías hacer eso. Inclusive cuando él empezó a discutir contigo, tú hiciste de todo para evitar la situación. Pero cuando te golpearon, instintivamente reaccionaste porque eres un ser humano. Esa es una cosa. Pero cuando tú ves a una mujer y la sigues mirando, y después vas creando situaciones para acercarte de ella, no me vas a decir que el Espíritu de Dios no te habla. O cuando tú decides asaltar un banco y compras el plano del banco y sabes a qué hora entran, a qué hora salen, y estás observando, o sea, no me vas a decir que el Espíritu Santo no te está mirando. Y cuando el Espíritu Santo te habla y tú no le haces caso, tú corres un grave peligro de endurecer tu corazón. Y si el Espíritu te habla, y tú endureces, llegas a un punto en que tu corazón va a ser tan duro que no va a escuchar más la voz de Dios. Por favor, nunca digas va a llegar un punto en que Dios va a dejar de hablarte, porque Dios nunca va a dejar de hablarte, el Espíritu nunca va a dejar de hablarte, pero eres tú el que va a llegar a un punto en que no vas a querer más escuchar la voz de Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo puedes arrepentirte? Y si no te arrepientes, ¿cómo puedes confesar? Y si no confiesas, no hay perdón para ti. Entonces aquí está hablando del pecado contra el Espíritu Santo, del endurecer. Al punto en que Dios ya no puede hacer nada para salvarte, no porque Él esté tan resentido que no puede salvarte, sino porque tú has llegado al punto en que ya no quieres saber más nada del perdón de Dios. Ahora tal vez en este momento tú me digas, pastor, ¿y cómo puedo saber si ya pequé contra el Espíritu Santo? Mira, si tú sientes en este momento que el Espíritu de Dios te habla,
aunque hayas jugado con el Espíritu Santo, aunque muchas veces no le hayas escuchado, si tú en este momento sientes que el Espíritu de Dios te está hablando, no has pecado contra el Espíritu Santo, porque la mayor prueba es que estás sintiendo su voz. Mi consejo sería, agárrate de esa voz, escucha la voz, porque cada vez que tú escuchas la voz, tu corazón se vuelve más sensible. Y cada vez que no la escuchas, tu corazón se vuelve más insensible. Y finalmente quiero comentar el asunto del lecho sin mancilla. Hoy día vivimos en tiempo cuando el sexo está siendo deturpado en todas sus formas. Primero, tú tienes que tener en cuenta que el sexo fue creado por Dios, por lo tanto es limpio, santo y sagrado. Es un don que Dios te dio. Pero tú no puedes dejarte gobernar por el sexo. Después de la entrada del pecado, el sexo se tornó una obsesión y cada vez estamos viviendo en una cultura donde el sexo se torna obsesión. Hoy día